Shabbat Shalom. Te damos gracias, oh Elohim, en este día por tu palabra. Tómanos, Abacados, toma mi cuerpo, mi ser, porque queremos que tu palabra sea enseñada a tu pueblo. Ministranos conforme a tu palabra. Enmudece todo espíritu que no exalte tu nombre, Abacados, y echamos fuera todo espíritu que no quiera sujetarse a la obediencia de nuestro amado Don, Yahshua HaMashiach. Sea tu palabra viva en nosotros, hoy por siempre y para siempre. Amén, amén. Parashá número 1, que se llama Bereshit, con B alta, E-R-E-S-H-I-T. Bereshit. Y esta parashá significa, en el idioma español, en el principio. Hoy inicia el ciclo, nuevamente, de las parashá. ¿Y las parashá qué es? La parashá es simplemente la porción de la palabra que se estudia cada día del Shabbat. Podamos leer los primeros 5 libros de la Torá. Pero también, como nosotros somos mesiánicos, incluimos los libros del Brit Hadashah, que es el pacto renovado, porque todo viene desde el principio. Y el Elohim de Israel, él es Aleph Tav, que es primero y último, y eternidad por siempre y para siempre. Así que dale un aplauso a él. Aleluya. Hoy es el ciclo del inicio del estudio de la parashá. Entonces entendemos que la Torá está resumido en ¿qué? En 5 libros, que son los primeros 5 libros de la Taná, que en hebreo significa la Biblia. Y es las instrucciones que el Eterno le entregó a Moshe para todo el pueblo de Israel. Y dice el Números capítulo 15, versículo 15, una sola Torá, tanto para el israelita como para el extranjero. Aleluya. Vamos entonces a iniciar lo que es la parashá número 1, llamado Bereshit, en el principio. Cuando nosotros vamos a la lectura de esta parashá, encontramos algo que me llama la atención, y es lo siguiente. En Génesis capítulo 1 dice: en el principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Entonces Elohim dijo, en el versículo 3 dice: sea la luz, y hubo luz. Estamos en Génesis capítulo 1, versículo 6, dice: Elohim dijo: sea el firmamento en el medio del agua, se divida el agua del agua. Nuevamente repite: sea. Versículo 11. Elohim dijo: produzca la tierra hierba que lleve cera, es decir, que lleve la semilla de su tipo y de su semejanza, y árboles de fruta, cada uno produciendo su propia semilla, cera, que lleve fruto en la tierra, y así es como fue. Versículo 14. Elohim dijo: sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sean por señales para estaciones, días y años. Versículo 15. Y sean para las luces en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra, y así es como fue. Versículo 20. Elohim dijo. ¿Qué dice Elohim? Dijo: pulule el agua con enjambres de seres vivientes, es decir, que sea el agua llena de toda la creación de seres vivientes, y las criaturas con alas que vuelan sobre la tierra en el firmamento abierto del cielo. Y así fue. Versículo 24 dice: Elohim dijo: la tierra produzca cada clase de ser viviente, cada clase de ganado, animal que se arrastra y bestia salvaje, y así es como fue. Entonces vemos en cada uno de los versículos que dice: Elohim dijo, Elohim dijo, y después que dice Elohim dijo: sea, 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 sea. Por la palabra que Elohim dijo, hubo la creación. Cuando él dice que se haga esto, eso se crea, porque su palabra es poderosa, inmensamente creativa. Aleluya. Entonces, entendiendo que Elohim es el que crea, no fue que él fue creado, él es el que crea. Él es el que dice sea y se ha hecho. Él es el que bendice. Él es el que añade bendiciones a tu vida. Cuando Él dice sobre ti haré algo especial, no hay nada ni nadie que cambie lo que el Eterno
ha dictado en su veredicto. Dale un aplauso al Eterno. Comprendemos lo siguiente, que Elohim creó todas las cosas. Con su palabra, Él dijo, sea, y fue hecho. Esa palabra dicha por Él se hizo carne. La misma palabra que hizo toda la creación. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Dice, en el principio, Bereshit, en el principio, era la palabra, lo que acabamos de leer. Elohim dijo, sea. Y la palabra era con Yahweh. Pero el Espíritu de Yahweh dijo, sea. Y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. Versículo 2. Él era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Lo acabamos de leer en el libro de Génesis. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Versículo 5. La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no prevaleció. Versículo 9. Esta era la luz verdadera que da luz a todos los que entran en este mundo. Versículo 10. Él estaba en el mundo fue hecho por medio de Él. Lo acabamos de leer. A pesar de esto, el mundo no lo conoció. Él vino a su propia tierra natal. Versículo 11. Y su propio pueblo no lo recibió. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, Él les dio potestad de convertirse en hijos de Yahweh. Aleluya, en su persona, porque Yahshua es la imagen del Elohim invisible. Amén. Yahshua es la imagen del Elohim invisible. Versículo 13. No por herencia sanguínea, ni por impulso físico, ni por intención humana, sino porque Yahweh así lo dispuso. Porque Él es soberano, Él es el rey. Él dispone, Él hace como Él quiere. Él manda. Versículo 14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su Shejina, la presencia misma reposando sobre ese cuerpo. La Shejina del único Hijo del Padre. La Shejina del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida compasión y verdad. Versículo 15. Yohanan, Juan, dio testimonio referente a él cuando gritó clamando: este es el hombre de quien yo hablaba cuando dije: el que viene después de mí ha venido para ser superior a mí, porque él existió antes que yo. Versículo 16. Todos hemos recibido de su plenitud, sí, y merecida compasión sobre inmerecida compasión. Versículo 17. Porque la Torá fue dada por medio de Moisés, Moshe. La compasión y verdad vinieron por medio de Yahshua HaMashiach. Versículo 18. Nadie ha visto jamás a Yahweh, pero el único e incomparable Hijo, quien es idéntico con Yahweh y está al lado del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cuántos dicen aleluya? Den un aplauso a nuestro Elohim. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Entonces entendemos en este pasaje, en el libro de Juan, capítulo 1, por cierto, capítulo 1, en el principio. Él nos lleva, Juan, inspirado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, volver al inicio de todas las cosas, para que todos aquellos que conocen la historia del pueblo de Israel conozcan de dónde es que viene Yahshua HaMashiach. Él es el que estuvo en el principio. No fue que Yahshua HaMashiach, una vez que el Malá le dice a Miriam que va a quedar embarazada por el Ruach HaKodesh, es que vino a existir Yahshua. No, Él siempre ha existido por siempre y para siempre. Es un misterio poderoso, pero la palabra misma lo explica,
que Él desde el principio dijo, sea, y fue hecho. En el libro de Hebreos, precisamente, que es un libro escrito por un israelita que conoce los principios de toda la Torá, que conoce la cultura hebrea, especifica bien el propósito de lo que vino a ser Yahshua HaMashiach, para que el israelita comprendiera qué es y qué significa que Elohim se haya hecho carne. Pero dice la Torá también que a los suyos vino y a los suyos no lo conocieron. Hebreos capítulo 1 versículo de 1 al 10. En tiempos pasados Yahweh habló en muchas y varias maneras a los padres por medio de los profetas. Referente a los padres tiene que ver con quién, con Abraham, Yihá y Jacob. Y también allí viene entonces todo el linaje y toda la historia de Israel hasta donde Moshe y recibió instrucciones de parte del Eterno. Pero ahora, en los últimos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido dueño de todo, y por medio de Él creó el universo. Versículo 3. Su Hijo es el resplandor de la Shejina, de la presencia misma, de la plenitud de Yahweh, la misma expresión de la esencia de Yahweh, sosteniendo todas las cosas con su poderosa palabra. Aleluya. Y después, por medio de sí mismo, hizo purificación para los pecados. Se sentó a la mano derecha del Halú Alayón, Bermorín, del Altísimo. Por lo tanto, Él ha venido a ser superior a los Malachim, y el nombre que Yahweh le ha dado es superior al de ellos. Porque ¿a cuál de los Malachim Yahweh alguna vez dijo, tú eres mi hijo? Hoy me he convertido en tu padre. Y Yahweh nunca dijo a un malá, yo seré su padre y él será mi hijo. Y otra vez, cuando Yahweh trae a su primogénito al mundo, dice que todos los malachim de él le adoren a él. Que todos los malachim lo adoren a él. Es en verdad, cuando habla de malachim, es decir, de los ángeles, dice, ¿quién hace a sus malachim brisas y a sus siervos llamas de fuego? Pero al Hijo él dice, tu trono, oh Elohim, permanecerá por siempre y para siempre. Tú gobiernas tu reino con cetro de equidad. Tú has amado la justicia y odiado la perversidad. Por lo tanto, oh Elohim, tu Elohim te ha ungido con el aceite de alegría en preferencia a tus compañeros. Y en el principio, ¿qué dice? En el principio nos lleva al principio de la Torá. En Bereshit, Génesis capítulo 1, Yahweh, tú pusiste los fundamentos de la tierra, el cielo es la obra de tus manos. Aleluya. Si sientes darle un aplauso, dáselo. Entonces la palabra se hizo carne, y esa palabra habitó entre nosotros, y esa misma palabra fue al madero, y esa misma palabra en el madero vino, murió y después resucitó. Y todos aquel que creen en él y reciben la salvación por medio de Yahshua, nos dio la potestad de ser hijos de Elohim. A él sea la gloria por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el libro de Isaías narra el propósito de la palabra hecha carne, porque su propósito vino con un fin. El ser humano, desde el momento de la creación, no ha sabido gobernar. El Eterno le dio la potestad al ser humano de escoger entre el bien y el mal, para que de alguna manera el ser humano tuviese entonces la elección de poder decidir qué es lo que él quiere para su vida. Y el Eterno lo permite así porque Él es un Elohim soberano y todopoderoso. Y Él quería demostrar a toda la creación que Él estaba dándole la potestad al ser humano de escoger entre la vida y la muerte. Por eso es que coloca un árbol, para que entonces por medio de ese árbol
quedara como testimonio lo que el ser humano desea en su corazón elegir y escoger. ¿Y qué escogió el ser humano al pasar un tiempo en el huerto del Edén? Tomar el fruto y desobedecer. Y por causa de la desobediencia es que ha venido todos estos males. Y aparte de todos estos males que ha venido sobre todo el mundo, por medio del pecado, de la caída del hombre, entonces el mismo Eterno tuvo que traer una redención a la humanidad. Pero la paga de toda la redención la llevó sobre él, porque el pecado fue contra él, la desobediencia fue contra él. Entonces, conociendo todo esto, Elohim nos muestra el propósito por el cual se hizo carne. Yo entonces iré por aquellos que no me buscan, entonces yo les enseñaré cómo es que se cumple la palabra. Y yo mismo borraré las transgresiones del pecado de la humanidad. Y todos aquellos que se sujetan a él son entonces llamados hijos de Elohim. Por eso es que Yahshua HaMashiach dijo: si me amas, obedecerás mis mandamientos. En el libro de Isaías capítulo 9, versículo del 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, cuyo dominio reposa sobre sus hombros. Y le será dado el nombre de Pelec Yoek el Gibor, Abid Asher Shalom, que significa maravilla de consejero, Elohim poderoso, Padre de la eternidad, príncipe de Shalom. Aleluya. Aleluya. Porque Él es Elohim. Amén. Él es Elohim. El versículo 7 dice: su gobierno será grandioso y de su shalom, de su paz, no habrá fin. Estará sobre el trono y reinado de David para asegurarlo y sostenerlo mediante justicia y rectitud desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, realizará esto. Entonces ahí está ese hijo, Padre de la eternidad, príncipe de Shalom, Elohim. Por eso es que nosotros creemos que Yahshua es nuestro Elohim, porque se está dando cumplimiento a una profecía para restablecer el orden de todas las cosas. El Eterno está trayendo nuevamente como el principio el orden a cada asunto. Orden tanto en la creación, orden tanto para que la humanidad sepa cómo caminar y que no viva en anarquía. Por eso es que en los últimos tiempos, cuando entonces venga Yahshua HaMashiach, Él va a reinar y su reino no tendrá fin. Y eso Él va a establecer entonces en su reino un cetro de justicia. Y entonces aprenderemos cómo realmente es que se gobierna. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Yo siento su ruah acá. El Mesías nos vino a enseñar cómo nosotros tenemos que caminar, porque nosotros mismos no podíamos ser libres. Una persona que está esclavo, presa en un lugar, no se puede autoliberar. Tiene que ser liberado por alguien que pague la fianza, alguien que dicte una sentencia para que esa persona no esté cautiva en esclavitud. Y Yahshua HaMashiach vino a traernos libertad, porque nosotros éramos esclavos del pecado por causa de la desobediencia en el huerto del Edén. Salmo 96, versículo 10. Recuerden que estamos hablando acerca del propósito de la palabra. Bereshit, en el principio, Él dijo: sea la luz. Él dijo: sea la creación. Entonces el propósito de la palabra hecha carne es para hacer justicia y rectitud. Salmo 96, 10 dice: digan delante de los gentiles, Yahweh reina desde el madero. Aleluya. El mundo está firmemente establecido, inmovible. Él juzgará a los pueblos con justicia. Aleluya. El mundo está creado, está hecho, pero falta que venga alguien a reinar con cetro de justicia, y ese es Yahshua HaMashiach. Por eso es que dice la palabra: Yahweh reina desde el madero. ¿Y quién estuvo en el madero? Yahshua HaMashiach. Él mismo llevó sobre sí toda la maldición y toda la transgresión de la Torá sobre sus ¿qué?
sobre sus hombros. Y él mismo entonces resucitó y venció a la ley del pecado. Dale un aplauso a Yeshua HaMashiach por siempre y para siempre. Salmo 51 del 11 al 13 dice lo siguiente: inspirados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, el salmista, entendiendo que él había cometido pecados, que él, a pesar de conocer la instrucción del Eterno, de tener la Torah, a pesar de todo eso, él entendía que algo en él no estaba bien y que necesitaba ser redimido por causa de ese pecado. Y dice: no me eches de tu presencia, no me quites tu Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh en hebreo significa el soplo del Altísimo. Lo hemos conocido como el Espíritu Santo. Restaura en mí alegría en tu salvación y permite que tu Ruach guiador, entonces enseñaré tus caminos al transgresor y los pecadores regresarán a ti. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que conoce la Torah también está consciente que por cuando lee la Torah se da cuenta de que hay muchas cosas en su vida que no ha hecho bien y que debía de pagar el precio por no haber obedecido la Torah. Y entonces cuando el Eterno le muestra eso, hay en su corazón un arrepentimiento y le pide al Creador: perdóname por las causas que yo he hecho mal, que por causa de transgredir tu Torah han venido consecuencias a mi vida. Y una vez que la persona se siente limpia, se siente perdonada, entonces yo voy a enseñarle a otra persona cómo tiene que caminar en el Eterno. Entonces enseñaré las transgresiones, y aquellos que han transgredido se arrepentirán por medio de la palabra que ha sido dada a través de ti, Abacados. Una persona que ha sido perdonada, una persona que se siente libre, se siente restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, entendiendo cómo el Eterno nos explica toda la creación en el principio y que esta palabra se hizo carne, que lo acabamos de leer, también me lleva al segundo punto de esta parashá. Vamos a leer Génesis, capítulo 4, versículo del 6 al 7. Y dice: Yahweh dijo a Caín, y presten atención a esto porque el Ruach HaKodesh va a tocar su corazón y nos va a ayudar a que sigamos avanzando y creciendo en emuná, en fe. Yahweh dijo a Caín: ¿por qué te has puesto tan desconsolado? ¿Por qué tu rostro languidecido? Si estás haciendo lo que es bueno, no debías de mantener la frente en alto. Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando la puerta. Te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Aleluya. Hermanos, nosotros que hemos caminado cierto tiempo con la Torah, nos dimos cuenta de algo interesante. Que a pesar de que tenemos Torah, muchas veces nos pasa que estamos afligidos. A pesar de que conocemos la salvación por medio de Yeshua HaMashiach y que nos limpia de todo pecado, muchas veces nos pasa que estamos malhumorados. A veces nos pasa que estamos tristes. Y ahí hay una consecuencia. Es lo que le explica aquí el Eterno a Caín. ¿Por qué tu rostro está así? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás como cabizbajo? Entonces es lo que el Eterno les empieza a advertir acá. Dice: no debías de mantener la frente en alto, y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando la puerta. Te quiere a ti, pero debes regir sobre él. ¿Por qué él estaba así? Porque él se sentía que su ofrenda no había sido aceptada, pero la de su hermano sí había sido aceptada. Pero también el Eterno sabía con qué intención estaba ofreciendo Caín esa ofrenda, a diferencia de su hermano, que la ofreció con un corazón de verdad, de amor y de cariño. Pero Caín, en vez de ver el asunto como algo para de alguna manera enseñarle a cómo es que debe presentar él una ofrenda para el Eterno, lejos de eso hizo lo contrario. Se llenó de celo, se llenó de rabia, se disgustó, se malhumoró. Y ahí abrió una puerta para que entonces comenzara a reinar en su corazón argumentos en contra de su hermano.
Por eso es que allí el Eterno le dice, el pecado está tocando tu puerta, pero tú tienes que regir sobre él. ¿Y qué pasó luego de eso? Terminó Caín matando a su hermano, es decir, que el pecado gobernó sobre él. Bendito sea Yahshua HaMashiach, que él vino y tomó la autoridad y el pecado no rigió sobre él. Y por eso él en nosotros nos da toda autoridad y poder para poder vencer la tentación del pecado. Necesitábamos de Yahshua, de cómo enseñarnos a tener dominio propio. Hermano, a veces nos llenamos de orgullo diciendo que tenemos Torah. Tenemos Torah. Y a lo mejor nosotros, nuestra lucha en el caminar con el Eterno, a lo mejor quizá es no agarrar lo que no es de nosotros. Es decir, no robarás. Entonces a lo mejor ya yo no robo. Pero resulta ser que sí me molesto cuando alguien es promovido en mi trabajo. Bueno, ¿por qué lo promovieron a él? Y yo, que yo nunca he robado. Nunca he tomado algo que es ilícito. Y aquel que apenas está comenzando es promovido. Entonces, el hecho de que tú domines una área en tu vida gracias al Eterno no significa que entonces ya lo has cumplido todo. Hay partes en tu vida que necesitan ser restaurados. Recuerden que hubo una caída en el principio y el Eterno va restaurando poco a poco, poco a poco, poco a poco. De hecho, en la Torah dice que Israel, cuando tomara la tierra de Canaán, no iba a conquistar toda la tierra de una sola vez. Iba a ser un proceso de conquista. Y es lo mismo que el Eterno hace en tu vida. Hay un proceso de conquista en tu vida que poco a poco el Eterno va ganando. Y entonces gana sobre ti el no tomar las cosas que no son ilícitas. Gana entonces el Eterno sobre ti el que no tengas envidia sobre alguien. Y vas creciendo y vas creciendo. El tema acá es no llenarnos de orgullo por el hecho de que como ahora yo no robo, entonces aquel sí es un pecador porque roba. Pero a lo mejor tú tienes orgullo en tu corazón. Igualmente, si tú sumas todo eso en la Torah, igual estás en pecado. Se dan cuenta que necesitamos a aquel que nos trajo de las tinieblas su luz admirable, redención. Porque la humanidad por sí sola no puede cumplir la Torah. Necesitamos que Él nos envíe su Ruach HaKodesh para obtener dominio propio y ser lleno de su esplendor. El Eterno tuvo que traer una solución que la humanidad ha caído. A veces decimos que tenemos Torah, pero también nos llenamos de orgullo. Y eso es pecado. A lo mejor para una persona su debilidad a lo mejor es ver cosas indebidas, pero no es orgullosa. Y como no es orgullosa, simplemente se deja ministrar, se deja guiar. Pero tiene una debilidad que ve cosas indebidas. Y es cuando entonces, como el Salmo 51, la persona clama y dice, yo no puedo dejar de ver cosas indebidas. Yo te necesito, Abacados, el que venció en la cruz el pecado. Yo necesito esa fuerza, ese poder para no ver cosas indebidas. Ayúdame, Abacados. Por eso es que el Eterno dice en su palabra, yo no he venido a buscar a justos, conocedores de la Torah. He venido a buscar a aquellos que quieran arrepentirse. ¡Aleluya! Aquellos que dicen en su corazón, yo sé que la Torah me dice que si yo veo algo indebido, yo estoy en pecado. Pero me gusta ver eso indebido. Padre, yo reconozco que me gusta ver, yo soy un pecador. Ten compasión de mí porque no puedo dejar de hacerlo. Es ahí donde el Eterno trae libertad. Pero muchas veces nos llamamos orgullo. No, yo no veo cosas indebidas. Yo tengo la Torah. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice el Eterno en su palabra, el orgullo de Israel. La corona de orgullo de Israel. Nos damos cuenta que en toda la Tanaj, en toda la Biblia, el pueblo, aunque tenía la Torah, había caído en desobediencia. Por alguna otra forma. Tú te pones a leer la Torah y nos damos cuenta que hay muchas áreas en tu vida que necesitan ser restauradas. Y el Eterno trajo una solución por medio de Yahshua HaMashiach, que nunca pecó y tomó el lugar que te corresponde. Y aquí estamos celebrando un Shabbat cuando nunca antes lo hacíamos. Aleluya. Aleluya. Para la mayoría de nosotros, el Eterno no llegó y dijo, tienes que cumplir Shabbat y ya soy salvado. Cumplo Shabbat. No fue así. Escuchaste más bien que hubo alguien que murió por ti y que ese alguien resucitó.
y que ese mismo resucitó, entonces te va a resucitar a ti. Y yo quiero esa vida. Y nos fuimos allá enamorados de eso. Porque sabíamos en nuestro interior que la paga del pecado es muerte. Aunque no conocíamos lo que era quizás algo que me llevaba a la muerte, ya yo sé en mi corazón que no quiero morir. Porque no fuimos creados para morir. La naturaleza del ser humano no fue creada para morir. Y la misma naturaleza no quiere morir. Y entonces buscamos a quien solucione ese asunto de la muerte. ¿Y quién lo soluciona? Solo Él, por medio de Yahshua HaMashiach. Y vamos corriendo, y cuando lo abrazamos y nos damos cuenta, yo no quiero morir, yo quiero vivir. Entonces el Eterno nos dice, bueno, quiero que sepas que hay unos mandamientos. Así es como lo vas a cumplir. Y por eso estamos acá. De hecho, se ha escuchado algunos proverbios de otras naciones que dicen que cuando una persona quiere suicidarse, realmente no quiere morir. Si tú quieres suicidarse, dice proverbio, lanza a esa persona al mar y tú verás que esa persona va a intentar flotar. Porque en su corazón realmente no quiere morir. Lo que quiere es matar aquello que lo hace sentir mal. Bendito es Yahshua HaMashiach, que vino a restaurar todo para que tengamos shalom. Bendito sea nuestra roca de salvación, que Él es el que nos da dominio propio para vencer al pecado. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Aleluya. Pablo, un shaliá, designado por Yahshua HaMashiach, porque se le apareció y le dijo, a ti te he constituido para que lleves el mensaje a las naciones. No por mandato de hombre, sino por mandato divino. Él entendía que a pesar de haber sido uno de los mejores estudiantes de la Torá y de todo lo que eran los fariseos, los escribas, era un hombre estudioso, era un hombre brillante. A pesar de todo eso, él se dio cuenta, yo necesitaba esa salvación. Yo necesitaba ser redimido. Porque por mi propia fuerza ahora me di cuenta que incluso fui partícipe de que mataran a Esteban. Y yo mismo buscaba a los que seguían a Yahshua para azotarlos. Y cuando se encuentra con Yahshua se da cuenta, tú con tanta Torah, y te das cuenta ahora que eres un pecador. Porque seguiste a los que me seguían a mí y maltrataste a los que conmigo confiaban. Y él se dio cuenta, pasó 3 días preocupado y ciego. Eso fue un momento de arrepentimiento muy fuerte, hermano. Y por eso él lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Porque se le pasaba por la mente todo aquello que había hecho mal. Y es lo mismo que ha pasado cuando te encuentras con Yahshua. Cuando te encuentras con Yahshua, tú te das cuenta. El Eterno trae en memoria todas aquellas cosas que tú hiciste mal. Y uno llora, y uno llora, y uno llora. Y uno se da cuenta, Padre, cuánto me has amado. Cuánto has hecho por mí. Y yo le hice esto a aquel hermano. Y le hice esto a mi esposa. Y le hice esto a mis padres. Y le hice esto al vecino. Y cuando estaba yo trabajando le hice esto y robé y hice aquello, y eso trae en tu corazón, wow, un dolor tremendo. Y en medio de ese arrepentimiento comienza a haber libertad. La libertad comienza cuando una persona se arrepiente de corazón. Y dice entonces acá en el libro de Romanos capítulo 7, hubo un tiempo que estando fuera del marco de la Torá, yo estaba vivo. Eso es Romanos capítulo 7, versículo 9. Pero cuando el mandamiento en verdad me alcanzó, el pecado cobró a mi vida. Entonces, fuera del marco de la Torá, él andaba viviendo bien, pero cuando se den cuenta que el orgullo te lleva a cometer pecado, te das cuenta, he sido orgulloso. Dentro de la Torá, soy un pecador. Fuera de la Torá, porque no lo conozco, como yo no sé que eso es pecado, yo estoy bien. Y dice versículo 10, y yo morí, el mandamiento que fue intencionado para traerme vida, me trajo a muerte. Porque mientras que no conocía la Torá en esa área, él creía que estaba vivo. Hasta que se dio cuenta que estaba transgrediendo la palabra. Porque el pecado, valiéndose de la oportunidad que le da el mandamiento, me engañó. Y por medio del mandamiento, el pecado me mató. Así que la Torá es santa, es kadosh. Esto es, el mandamiento es kadosh, justo y bueno. Porque ¿acaso el cometer adulterio es bueno?
No. ¿Acaso el robar es bueno? No. Entonces, esto que es bueno se convirtió para mí en lo que me llevó a la muerte. Yahweh no lo permita. Lo que pasa es que el pecado ocasionó la muerte en mí por medio de algo bueno, para que el pecado fuera claramente expuesto como pecado, a fin de que el pecado por medio del mandamiento pudiera ser conocido como pecaminosidad sin medida. Pues sabemos que la Torá es del Ruba, pero en lo que a mí se refiere estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. Yo mismo no entiendo mi comportamiento. No hago lo que quiero. En cambio, hago todo lo que odio. Como le pasó a Caín. Ahora, si estoy haciendo lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo que la Torá es buena. De manera que ya no es el verdadero yo haciéndolo, sino el pecado que habita en mí. ¿Se dan cuenta? Por la causa de la caída del hombre, el pecado ha habitado en nosotros. Por eso es que a veces nos molesta ciertas cosas. Hablamos mal de alguien. Por eso es que muchas veces tenemos envidia. Que aquel se compró una casa, míralo, ¿ve? ¿Con qué plata? A veces decimos cosas solamente porque nos estamos llenando de celos. Voy a agarrar eso porque no, la persona roba porque esa persona tiene mucho real y yo necesito eso. Y creemos que estamos en lo correcto. De manera que ya no es el verdadero yo haciendo sino el pecado que habita en mí. Pues yo sé que nada bueno habita en mí. Aleluya. Nada bueno habita en nosotros. Esa es la verdad. Esto es dentro de mi vieja naturaleza. Yo puedo querer lo que es bueno, pero no lo puedo hacer porque no hago el bien que quiero. En vez, el mal que no quiero, eso es lo que hago. Pero si estoy haciendo lo que el verdadero yo no quiere, ya no es el verdadero yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que he encontrado que esto es una regla, un tipo de Torá perversa, que a pesar de que quiero hacer lo que es bueno, la maldad está ahí mismo conmigo. Porque dentro de mi ser, yo completamente estoy de acuerdo con la Torá de Yahweh. Bendito sea su nombre. Pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra Torá diferente. Una que batalla con la Torá del Eterno en mi mente y me hace prisionero de la Torá del pecado, la ley del pecado. No es lo mismo la Torá que la ley del pecado. Aleluya. Que opera en varios miembros de mi cuerpo. Y dice aquí Pablo, ¿qué criatura tan miserable soy yo? ¿Quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? Y un hombre estudioso de la Torá, enseñaba la Torá, defendedor de la Torá, y él dice, ¿quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? Gracias a Yahweh. Él lo hará por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Para resumir, con mi mente soy esclavo de la Torá de Yahweh, pero con mi vieja naturaleza soy esclavo de la Torá del pecado. Por eso es que Yahshua HaMashiach tuvo que venir para librarnos de la esclavitud que nos tenía todo el tiempo cometiendo transgresión de la Torá. Aleluya. Lo mismo que hizo el Eterno por medio de Moshe. Saca a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Es lo mismo que Yahshua hizo. Los voy a sacar de la esclavitud del pecado. Porque se ha comprobado que aunque yo les entregué mandamiento, ellos no cumplen con la Torá. No cumplieron con el pacto. He aquí yo haré un nuevo pacto. Y este pacto los pondré entonces en su corazón. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ezequiel capítulo 34 dice entonces que ahora Él es el pastor que toma las riendas del asunto para guiarnos a nosotros como ovejas. Y nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Dale un aplauso al Eterno por siempre y para siempre. A Él sea la gloria. Entonces sabemos que la Torá es buena. La Torá es buena. La Torá no es mala. La Torá son las instrucciones que el Eterno dio para que no haya anarquía, sino que haya un orden entre todas las cosas. Pero aún así, teniendo Torá, muchas veces hacemos cosas indebidas.
Y nos preguntamos, ¿por qué lo hago? ¿Por qué me da envidia? ¿Por qué me da celo? Entonces nos damos cuenta que es que estábamos ligados a la ley del pecado que se cometió desde el huerto del Edén. Y es lo que el Eterno ha venido a traer el orden, a restituir todas las cosas, para que no seamos esclavos del pecado. Así lo dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach en Juan capítulo 8, versículo 31. Dice lo siguiente, Juan capítulo 8, versículo 31. Por tanto, Yahshua dijo a los Yaudín, a los judíos, que habían confiado en él: si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son en verdad mis discípulos. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad. Estamos hablando de que los Yaudín conocían de Torah. ¿Y cómo es que entonces no vas a ser libre? ¿De qué? Es que no sabían que en su corazón había una naturaleza pecaminosa. ¿Se está entendiendo? Aleluya. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad. Ellos respondieron: nosotros todos somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Así que, ¿qué quiere decir con "y los pondrás en libertad"? Yahshua le respondió: sí, en verdad, yo les digo que cualquiera que practique el pecado es esclavo del pecado. Ahí está. Tenemos Torah, pero si practicamos algo del pecado, somos esclavos en eso. Y les habló a los Yaudín que tenían Torah. Una cosa que le hubiesen hablado a los gentiles. Bueno, ellos viven desenfrenados en las costumbres de las naciones. Pero nosotros tenemos Torah y somos descendientes de Abraham. Nosotros somos libres. Salimos de Egipto. Aleluya. ¿Y cómo es que somos esclavos? Pues, pero aún teniendo Torah en tu corazón, habita el pecado. Y por eso es que transgredes la Torah. Teniendo Torah, cometes errores que te lleva a la conclusión de que no has cumplido con la palabra, con la Torah. Yahshua le respondió: si en verdad yo les digo que cualquiera que practique el pecado es esclavo del pecado. Ahora, un esclavo no permanece con la familia para siempre, pero un hijo sí permanece con ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán realmente libres. Sí, en verdad yo les digo que todo el que obedece mis enseñanzas nunca verá la muerte. Aleluya. Entonces nos damos cuenta que hay algo en nuestras vidas que no está bien. Y por eso es que muchas veces andamos malhumorados, incómodos, molestos, quejones. Precisamente, aunque tengamos Torah, nos pasa eso. Y todo se resume en que hay algo en ti que todavía necesita ser liberado, libertado. Por eso es que el Eterno dice en su palabra, cuando habla acerca de la diferencia de alguien que estaba orando y pedía: Padre, soy un pecador, perdóname. Y mientras estaba entonces el otro que era un fariseo, no sé, un fariseo: qué bueno soy yo que tengo Torah, que soy descendiente de Abraham y Jacob, que tengo los sisillos larguísimos, mira, tengo aquel talí, qué hermoso talí, cuánto tú me amas, qué bueno soy. Y el Eterno entonces ve al otro y dice: no, el que se exalta será humillado, y el que se humilla se exalta, porque solamente el Eterno conoce realmente lo que hay en el corazón de cada persona. A Él sea la gloria. Den un aplauso al Eterno por siempre y para siempre. Aleluya. Hebreos capítulo 4, versículo 15, nuevamente habla acerca el israelita, el hebreo. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Fíjate que Yahshua no vino a juzgarnos. Él vino a reconciliarnos. Una relación entre padre e hijo es lo que vino a hacer Él. Porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe cuál es tu debilidad. El tema es cuando nosotros nos ponemos orgullosos y decimos: no tengo debilidad, yo tengo Torah. ¿Se dan cuenta? Pero cuando nosotros decimos: Padre, en esta área de mi vida yo necesito que me ayudes porque yo solo no he podido. Necesito, hago lo que no quiero. Y yo sé que esto está mal, pero no puedo dejar de hacerlo. No puedo dejar de ser mentiroso. No puedo dejar de tener envidia. No puedo dejar de ver. Pasa un muchacho, entonces ya estoy viendo a la muchacha. Estando yo casado: Padre, necesito que me ayude.
Y el Eterno allí comienza a procesar ese corazón y comienza a ver libertad. Porque no tenemos un coengador que no pueda compadecerse de nuestras habilidades, ya que Él fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que Él no pecó. En el libro de Isaías se describe la profecía de la libertad que Adonai traería para aquellos que han vivido en esclavitud. Isaías capítulo 42, versículo del 1 al 8 dice lo siguiente: así que Yahweh Elohim, quien creó los cielos y lo extendió. ¿Quién creó qué? Berechi, en el principio. Aleluya. Así dice Yahweh Elohim, quien creó los cielos y lo extendió, quien extendió la tierra y todo lo que de ella crece, quien da aliento a la gente en ella y rúa espíritu a aquellos que caminan sobre ella. Yo, Yahweh, te he llamado en justicia, te tomé de la mano, te formé y te hice pacto para el pueblo, para hacer luz a los gentiles, para que abras los ojos a los ciegos, para que des libertad a los prisioneros, a aquellos viviendo en la oscuridad de la mazmorra. Yo soy Yahweh, ese es mi nombre. No comparto mi gloria con nadie más, ni mi alabanza con ningún ídolo. Aleluya. Aleluya. Acabamos de leer el libro de Isaías, capítulo 42, versículo del 1 al 8. Solo en Yahshua HaMashiach está el poder de la vida. Esa es la autoridad que se le ha sido entregado a nuestro rey Yahshua HaMashiach. Él tiene el poder de la vida y de la muerte. La muerte no tiene autoridad sobre él. Él tiene autoridad sobre la muerte. Y esa misma autoridad que Él tiene, Él decide quién vive y quién no. Juan capítulo 10, versículo del 27 al 30. Estamos hablando acá en Berechi, que significa en el principio en esta parashá. Y algo interesante que encontramos es acerca por qué Caín se molestó. Porque Caín cayó en matar a su propio hermano. Y entonces el Eterno le advierte, es que el pecado, eso está a punto de tomar sobre ti gobierno, pero tienes que sujetarla, y no pudo sujetarlo. Muchas veces nosotros no podemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, aunque leemos en la Torah claramente que dice, no robarás, robamos. Aunque vemos en la Torah que dice, no cometerás adulterio, no voy a cometer adulterio porque la Torah me dice, no cometer, y yo voy a obedecerlo, y a veces se comete adulterio. Y nos damos cuenta, hay algo en mí que no está bien. Necesito en esa área de mi vida ser libre. Bendito sea Yahshua HaMashiach, que solamente Él nos puede sacar de la esclavitud. Amén. Juan capítulo 10, versículo del 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las reconozco. Ellas me siguen y yo les daré vida eterna. Ellas absolutamente no serán destruidas y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Abba, mi Padre, quien me las dio, es mayor que todo y nadie puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo soy el Padre, yo y el Padre somos uno. Si alguien se considera libre solo por estudiar la Torah, debe cumplir con lo que dice este versículo que está en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Lo que estoy diciendo es esto: vivan sus vidas por el Rúa. Entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere. Aleluya. Tenemos Torah. Qué bueno. Esas son las raíces. Qué bueno. Pero también entendemos que dentro del marco de la Torah hay cosas en nosotros que no está bien, ¿correcto? Y necesitamos que el Ruach HaKodesh nos guíe a cumplir su Torah. Lo que estoy diciendo es esto: vivan sus vidas por el Ruach. Entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere, porque lo que quiere la vieja naturaleza es contrario al Ruach. Y lo que quiere el Ruach, el espíritu, es contrario a la vieja naturaleza. Estos se oponen entre sí para que no puedan llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero si son guiados por el Ruach HaKodesh, entonces no están en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torah en legalismo, obras de la ley. Y es perfectamente evidente lo que la vieja naturaleza hace. Se expresa en sí misma en inmoralidad sexual. Ahí está. Impurezas e indecencias, idolatría, ira y celos, en la ambición egoísta, divisiones, intrigas,
y envidias, emborracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Les advierto ahora, como les he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Yahweh. Entonces a lo mejor soy bueno con la finanza, pero me irrito. A lo mejor entonces soy muy amable con la gente, pero caigo en inmoralidad sexual. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Necesitamos el Rúa de Yahweh, el consolador que Él dijo que nos daría. Él los guiará a toda verdad y les mostrará todas las cosas que yo les he enseñado. Pero el fruto del Rúa, aquí está el Rúa HaKodesh, es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá está en contra de estas cosas. Además, aquellos que pertenecen al Mashiach, Yahshua, han clavado su vieja naturaleza a morir en la estaca junto con sus pasiones y deseos. Si es por medio del Rúa que tenemos vida, dejen que sea también por medio del Rúa que ponemos en orden nuestras vidas día a día. Aleluya. No permitamos que nos hagamos engreídos y provocándonos y envidiándonos los unos a los otros. Bendito sea nuestro Abacados. El que tengamos la Torá nos muestra que realmente somos pecadores todos. Por cuanto todos hemos pecado, hayamos sido destituidos de la gloria del Eterno. Pero Él trajo redención por medio de Yahshua HaMashiach. ¿Y quién puede darnos el Rúa HaKodesh para tener dominio propio? Es la pregunta que me hago. ¿Quién me puede dar ese Rúa? Si ese Rúa es el que yo necesito para tener shalom, paciencia, dominio propio, para que yo pueda cumplir con la Torá, ¿quién me lo puede dar? En el libro de Juan capítulo 14, versículo 18, dice lo siguiente: yo no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Juan capítulo 14, versículo 20. Cuando aquel día llegue, ustedes sabrán que yo estoy unido con mi Padre, y ustedes conmigo y yo con ustedes. Versículo 21. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me revelaré a mí mismo a él. Versículo 23. Yahshua le respondió: si alguno me ama, él guardará mi palabra, y mi Padre le amará, e iremos a él y haremos nuestro hogar con él. Versículo 25. Yo les he dicho estas cosas mientras todavía estoy con ustedes, mas el consejero, el Rúa HaKodesh, Él les enseñará todo. Esto es, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Lo que yo dejo con ustedes es shalom. Les estoy dando mi shalom. Yo no doy de la forma que el mundo da. No se permitan a ustedes mismos estar enfadados o asustados. Póngase de pie, hermano. ¿Y por qué tu rostro está así entonces? No, es que no conseguí el trabajo que yo quería. ¿Y por qué tu rostro está así? No, es que aquel ya se casó y yo no me he casado. ¿Y por qué tu rostro está así? No, porque, concha, todo el tiempo yo agarrando autobús y aquel, concha, se compró una moto y un carro. ¿Y por qué tu rostro está así? No, lo que pasa es que, oye, no sé, la situación del país. ¿Por qué tu rostro está así? Aleluya. Si tienes Torah, ¿ah? Si vas en todo el Shabbat, vas a una quejilá. ¿Por qué estás así entonces? No, es que la enfermedad, es que los achaques de la vida, lo que me duele aquí para allá. No es posible, yo que he sido bueno en todo. ¿Ah? Y nos damos cuenta que todavía nos falta mucho por aprender. Nos falta mucho por ser libres en nuestras áreas, en nuestro corazón. Se dan cuenta que aquí no hay orgullo. Solamente el que merece la gloria y el esplendor se llama Yahweh Sebaot. Aleluya. Solo Yahshua HaMashiach nos puede libertar. Él es el que nos da a nosotros shalom en medio de la angustia. Él es el que solamente nos puede dar dominio propio en medio de algo que se nos sale de control. No podemos controlar la naturaleza. No lo podemos hacer. No podemos decidir cuántos hijos vamos a tener. O si es de un sexo femenino o es masculino. No podemos hacer eso. No podemos decidir tampoco cuánta fortuna tenemos que tener nosotros para ser felices.
No, solamente el Eterno es el que te da el shalom, el que reposa sobre ti, el que te bendice, el que dice, espera un momento, ten paz. Dame respiro, Abba. El que nos dice, está en la computadora trabajando, y entonces empieza a ver cosas indebidas. Padre, entonces voy a tener que romper todas las computadoras que están en la casa. No, necesitamos del dominio propio que nos da Yahshua para no ver cosas indebidas. ¿Ves? Entonces voy a tener que quitarme los ojos para que cuando pase una mujer, porque dice Yahshua que si aquella persona que ve a una mujer ya comete adulterio, imagínate, alguien que cumpla la Torah dice, yo nunca he cometido adulterio, jamás he tocado a una mujer, pero pasa una muchacha, ya cometió adulterio. Vamos, Padre, necesito que, dice la palabra, los ojos son la ventana de tu alma. Ay, Padre, ayúdame. Necesitamos de Yahshua HaMashiach, que es el que nos liberta de la esclavitud del pecado que hay en nuestros corazones. Aleluya. Aleluya. Si quieres aplaudir, apláudale. Isaías 61. El Rúa de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, a proclamar el año de favor de Yahweh y el día de venganza de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran. Sí, para proveer para aquellos en Sión que están en lutos, dándoles gloria en lugar de ceniza, el aceite de gozo en lugar a los enlutados, manto de alabanza en lugar de rúa abatido, para que sean llamados generación de justicia, plantados por Yahweh para gloria. Ellos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán lugares destruidos hace tiempo, renovarán las ciudades desiertas, destruidas hace muchas generaciones. Extranjeros apacentarán los rebaños, extranjeros ararán la tierra y cuidarán las vides. Pero ustedes serán llamados Kohanim de Yahweh. Hablarán de ustedes como ministros de nuestro Elohim. Comerán de las riquezas de las naciones y harán fiestas con sus fortunas. Porque yo, Yahweh, amo la justicia. Odio el robo por injusticia. Así que yo seré fiel para recompensarlos y haré pacto eterno con ellos. Su descendencia será conocida entre los gentiles, sus hijos entre los pueblos. Todos los que lo vean reconocerán que ellos son la cera que Yahweh ha bendecido, la descendencia. Y ellos estarán grandemente alegres en Yahweh. Mi alma se regocija en Elohim, porque me ha vestido de salvación. Me ha cubierto con manto de triunfo, como un novio usando un turbante festivo, como una novia adornada con sus joyas. Porque así tal como la tierra hace brotar sus plantas, o un jardín hace que sus plantas crezcan, así Yahweh, aún Yahweh, causará que la justicia brote y la exultación ante todas las naciones. Entonces, en Lucas 4:16 dice que Yahshua fue a Nazaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre. Se puso de pie para leer. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, al que acabamos de leer. Desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito: el Rúa de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Tú que estás aquí, tú que me escuchas, el Eterno trae buenas noticias para ti, para libertarte, para sacarte de la esclavitud, para que tú le confiesas a Él, tú le digas a Él: yo necesito que me libertes en esta área. No soy feliz, necesito que me ayudes a ser feliz. No tengo paz, necesito que traigas paz a mi corazón. Necesito que ordenes mi vida. Estas son las buenas noticias que el Eterno ha traído a los pobres. Y entonces dice: me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos, a proclamar el año del favor de Yahweh, después de cerrar el rollo y regresarlo al Shamashá
se sentó, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a hablarles. Hoy, como lo han oído, este pasaje del Taná se ha cumplido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Isaías capítulo 43, versículo 10 dice: ustedes son mis testigos, ustedes. Y yo también soy testigo, dice Yahweh. Y mi siervo quien he escogido, para que puedas conocer y creer y entiendas que yo soy Él. Ningún Elohim se ha producido antes de mí, ni tampoco habrá ninguno después de mí. Yo soy Yahweh. Fuera de mí no hay Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Dale un aplauso a Yahshua. Aleluya. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Padre, bendito y exaltado sea tu nombre. Hoy entendemos una vez más que tú nos has entregado tu Torah de verdad. Las enseñanzas que están allí, que son los mandamientos para que tu pueblo viva en rectitud. Sin embargo, entendemos también que la naturaleza del pecado muchas veces toma terreno en nuestras vidas. Y a veces hacemos cosas indebidas aún teniendo Torah. Te pedimos, Padre, que nos ayude. Que tú libertes al que está cautivo. Solo tú nos puedes sacar de las tinieblas a tu luz admirable. Por medio de la sangre del Cordero. Ahora tú miras el mundo por medio de la sangre del Cordero. Y por eso tienes compasión de la humanidad. Saca a los cautivos, Abba. Sácalo de las prisiones. Despierta los huesos secos, Abacados, que tengan vida en ti. Te pedimos que nos ayudes, Abacados. Oh Shana, oh Shana, oh Shana. Sálvanos, sálvanos, sálvanos. La salvación viene de Yahweh. Yahweh salva. Yahshua. Aleluya. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, todopoderoso Rey, de justicia y de rectitud y de verdad, te pedimos que nos ayudes a ser cada día libres. Reconocemos que hemos pecado. Nosotros, nuestros padres, nuestros antepasados, todos nosotros hemos pecado. Por eso te pido que nos restaures y nos perdones. Padre, sácanos de cualquier esclavitud que tú solamente conoces. Cualquier envidia, celo, contienda, división, malas palabras contra el prójimo. Padre, hemos hecho muchas cosas aborrecibles ante tu presencia. Por eso es que dice el salmista, Abba, si tuvieras registro de todos nuestros pecados, ninguno se mantuviese en pie delante de ti. Pero en ti hay el perdón para que seas reverenciado. Dale un jalel de aplauso. Un jalel de aplauso. Aleluya. Que esta palabra, Abacados, que hemos aprendido hoy, que ha sellado en nuestros corazones. Ayúdanos cada día a ser libres en cualquier área que todavía necesitamos ser libertados. Enséñanos a obedecer tu palabra. Tu palabra es la verdad, Abacados. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. El Eterno les bendiga y les guarde. Shabbat Shalom. Vamos a leer en la Parashá, en el libro de Bereshit, en el capítulo 4, del 3 al 5, acerca de las ofrendas. Las ofrendas que dieron Caín y la que dio Jebel. Amén. Ok. Bereshit 4,
del 3 al 5. En el curso del tiempo, Caín trajo una ofrenda a Yahweh del producto de la tierra, y Hebel trajo también del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa. También Yahweh aceptó a Hebel y su ofrenda, pero a Caín y a sus sacrificios él no consideró. Caín estaba muy desconsolado y su rostro languideció. Cuando leemos la historia así de corrido, nos damos cuenta que en el capítulo 3, ¿cuál fue el tema del capítulo 3? La desobediencia del hombre. Cuando Adán y Java comieron del árbol, ¿correcto? Eso fue en el capítulo 3. Vendría a ser como quien dice el primer pecado de la humanidad, esa desobediencia. Y luego pasamos al capítulo 4 y entonces se narra esta historia. Entonces, la ofrenda de Caín y de Abel. Entonces, cuando nos ponemos a meditar un poco sobre este asunto, si analizamos un poquito, ¿de qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que, en palabras sencillas o en resumen, el segundo pecado de la humanidad fue dar una ofrenda incorrecta. ¿Cierto? Porque si en el 3 tenemos la desobediencia de comer del árbol prohibido, y en el 4 que tenemos las ofrendas de Caín y Abel, entonces, el segundo lugar, ¿cuál fue la segunda ofrenda, el segundo pecado del hombre, por decirlo así, o la segunda cosa que hizo mal con respecto al Eterno? O sea, dar algo incorrecto. Y esto es muy, muy importante, porque esto nos debería hacer entender valga la redundancia, lo importante que es darle las cosas al Eterno con un sentido y con un corazón y con una intención correcta. Esto es muy importante. Ya desde Bereshit, capítulo 4, el Eterno nos está contando, nos está alertando, nos está advirtiendo, nos está informando, nos está instruyendo. Mira, ese fue el pecado del hombre desde el comienzo. El problema en su corazón para darme a mí. Correcto, es algo que surge del análisis. Ya desde el comienzo, desde el capítulo 4, ya el Eterno nos está diciendo, estamos hablando de que el Taná tiene más de 60 libros y tiene no sé cuántos capítulos y tiene más de 30,000 versículos y ya desde el capítulo 4 el Eterno nos está diciendo, ahí está el problema del hombre. Número 1, me desobedeció, comió del árbol, pero número 2, tiene un problema en su corazón para darme a mí. Tiene un problema en su corazón con el dinero, el hombre. Tiene un problema en su corazón con las riquezas, el hombre. Tiene un problema en su corazón con los bienes materiales. Ya desde ahí nos los está el Eterno mostrando y diciendo, desde Caín y de Hebel. Entonces, cuando leemos pues esos 3 versículos, tan cortitos, por decirlo así, pero que nos ha mostrado el problema del hombre desde que existe. Esos 3 versículos. Vemos una segunda cosa. ¿Ok? O sea, lo primero que vemos, por supuesto, es, en cuanto a la ofrenda de Caín, el tema de no darle lo mejor a Elohim. Cuando usted no le da lo mejor a Elohim, desde su corazón, usted tiene que entender que usted está cometiendo, y yo estoy cometiendo el pecado de Caín. Somos como Caín. Pero no nos gusta que nos digan que somos unos Caín, nos gusta que nos digan que somos unos Abel. ¿Verdad que sí? Pero no, somos Caín. ¿Por qué? Porque no le damos al Eterno lo mejor. No le damos al Eterno lo mejor. Lo que usted le vaya a dar al Eterno, usted tiene que procurar que sea lo mejor. Si usted va a dar una fruta, usted tiene que darle al Eterno la mejor fruta. Usted no le puede dar al Eterno una fruta porreada.
Usted no puede venir en Bicurín, en Sukkot, en Chaguó, a darle al Eterno una fruta porreada, una fruta pasada de madura, una fruta magullada. Eso fue lo que hizo Caín. ¿Me está entendiendo? Usted no le puede dar al Eterno, si usted le va a dar al Eterno unos granos, usted no le puede dar al Eterno unos granos con gorgojo, usted no le puede dar unos granos al Eterno picado, usted no le puede dar unos granos al Eterno con hongo, usted no le puede dar unos granos al Eterno vencido. Eso fue lo que hizo Caín. Entonces somos como Caín, dándole al Eterno lo que no nos gusta, lo que está viejo, lo que tiene hongo, lo que tiene chipo, lo que tiene gorgojo, lo que somos así. ¿A usted le gusta lo bueno? Es una pregunta. ¿A usted le gusta lo bueno? ¿A usted le gustan las frutas podridas o las frutas buenas? ¿A usted le gustan los granos con gorgojo viejo con moho o le gustan los granos buenos? ¿Usted le gusta el arroz malo, picado, de cuarta, quinta? ¿A usted le gusta el arroz bueno, sueltecito? El chef que no conteste. Un basmati, ¿a usted le gusta un arroz primor tipo A, dorado, parbolizado? ¿Qué le gusta a usted? Dígame. Lo bueno. A Elohim le gusta lo bueno. Dele a Elohim lo mejor. ¿Sabe? Y ahorita va a entender por qué. Voy a continuar. Hebel dio el primogénito. Este es el segundo punto. Hebel dio el primogénito. Pero la Torá no había sido dada a Moshe en el Sinaí. Y no es la Torá la que dice que el primogénito de las ovejas y de las reses y de todo es del Eterno. Y para este momento Moshe había nacido. Se había dado la Torá en el Sinaí. ¿Y por qué Hebel dio el primogénito? Pues si no había Torá que lo dijera. Eso es muy filosófico y bonito, qué poético, lo dio en su corazón. Pero eso va más allá. ¿Por qué lo hizo si no había una Torá escrita? Entonces ahí tiene un argumento para todos los que digan que Yahshua abolió en la cruz la ley. Entonces si es verdad, yo les voy a dar el beneficio de la duda, que Yahshua abolió en la cruz la ley. Menos mal que esto no es ley entonces, porque ahí no está escrita la Torá de Moshe. ¿Correcto? Si Yahshua abolió la ley, me vas a abolir de Levítico para adelante. No me puedes abolir Génesis. Ahí no está la ley de Moshe. No me puedes abolir Éxodo. Ahí no está. Entonces eso está vigente. Tienes que darlo primero. Porque Yahshua abolió de Levítico para adelante. ¿Es así o no es así? O Yahshua abolió lo que le entregaron a Moshe en el Sinaí. Pero ahí no estaba Moshe. ¿O sí? ¿Me está entendiendo? Para todos los que dicen que la ley fue abolida. Ahí tiene un argumento, por decirlo así. Y lo siguiente sería, el tercer punto, la maldición de no darle al Eterno lo mejor. Mire, usted no se imagina cómo la humanidad se está automaldiciendo. Usted sabe eso. Toda la gente que habla mal de las décimas partes, ¿correcto? Toda la gente que habla mal del diezmo. Toda la gente que dice que los cristianos son ladrones, que los pastores son ladrones, que se roban los diezmos, que se roban. Sí, usted lo sabe. Por eso el mundo está como está, hermano. Son unos Caín. No le quieren dar al Eterno. No respetan lo que es del Eterno. No respetan lo primogénito del Eterno ni lo mejor del Eterno. Por eso el mundo está como está. Y mientras sigan habiendo personas que digan esas cosas, el mundo seguirá y hasta peor. Porque desde Bereshit capítulo 4 ya el Eterno nos está diciendo, ese es el problema de la humanidad. Y por su problema les viene esto y esto y esto. Y siguen habiendo personas en este mundo que odian a los pastores, odian el diezmo, odian las ofrendas, los llaman ladrones y critican. Y sigue habiendo en el mundo calamidad y pobreza y miseria y maldición. Porque desde Bereshit 4 así es la humanidad. Aleluya. Entonces, esto es un llamado a que nosotros seamos distintos y a la reflexión. Y para finalizar, quiero leer
lo que dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. En Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11, está la historia de Hannah y cuando ella ora por un hijo que es Shemuel. Y dice Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Me encanta porque no se le va a olvidar más nunca a usted. ¿Sabe por qué? Facilito. Es Samuel 1, capítulo 1, versículo 1. No se te va a olvidar más nunca. ¿Ok? Ya usted va a ver. ¿Dónde está eso? En Primera, capítulo 1, versículo 11. 1. No se te va a olvidar. Aprendizaje por asociación. Entonces ella juró un voto. Ella dijo: Yahweh Elohim Sebaot, si miras que humillada está tu sierva, si te recuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, si no que das a tu sierva un hijo varón, entonces yo lo dedicaré a Yahweh hasta el día de su muerte y no beberá vino, ni ninguna navaja jamás pasará por su cabeza. Y con esto concluyo con el tema de dar lo mejor, y por eso le preguntaba a usted si a usted le gusta lo mejor. Lo que usted quiera que Yahweh le dé, entrégueselo. Esa es la clave del éxito. Padre, quiero un carro, entrégaselo. Tú se lo entregas y él te lo da. Mejor todavía. Si quieres una casa, entrégasela. Tú se la entregas y él se lo da. Lo bueno que usted quiera para usted, usted se lo tiene que entregar. Regáleselo al Eterno. No es mía, es tuya. Es tuyo de una vez. ¿Para qué es la casa? Para que ahí den clases de la palabra. Quiero una casa para que ahí se reúna la gente a aprender de la Torá. O quiero una casa para ir a buscar las palmas en Sukkot. Quiero una camioneta, diga. ¿Y para qué quiero una camioneta? Para que todos los Sukkot en mi camioneta monten las palmas y las tablas para el azúcar. Usted primero lo da y después el Eterno se lo entrega. Eso fue lo que hizo Hannah. Dame un hijo para yo regalártelo. Pero no hemos entendido el principio. Somos más como Caín. Dame lo mejor para mí. No como Hannah. Entonces, el Eterno nos enseñó algo bonito hoy, ¿verdad que sí? Aleluya. Sí.